Voy a dar un mensaje corto y luego vamos a salir. Entonces, prepárense. Estoy pensando, la verdad, pienso para no tomar nuestros vehículos, sino que podamos salir caminando cerca de aquí, pero la parte más importante es que estemos en un lugar. Vamos a dejar los celulares aquí y vamos a ir unos minutos afuera. Salmo 103, por favor. Bendice alma mía, ya verdad. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese es el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque la altura de los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Gracias, papito precioso, muchísimas gracias. Muchas gracias, amado Padre Celestial. Acompáñame a Génesis, por favor. Capítulo 1. Versículo 29, por favor. ¿Cuántos nunca han leído el capítulo 1 de Génesis completo? Levanten la mano. No se preocupen, no importa si no los has leído. Todos hemos leído el capítulo 1 completo. Les aconsejo que lo lean en casa. Hoy no lo vamos a hacer, pero les aconsejo que lo lean en casa simplemente para poder identificar los tiempos de la creación. Dios creó toda la creación que preparó para nosotros, la creó en 6 días. Y hay discrepancia en la interpretación de los 6 días, porque hay una parte en la Escritura que dice que un día para Dios son 1000 años. Entonces dicen, bueno, lo creó en 6000 años, entonces la tierra tiene tantos miles de años. La realidad es que los científicos, la gente de ciencia relacionada con la creación, o más bien con la evolución, o ¿qué otro tipo de creencia, de teoría hay sobre el tema? Una es evolución y la otra es ¿qué? Naturalismo, apangea, no sé qué es eso, pero hablando de la explosión de la teoría del Big Bang, sí, ¿verdad? Y hay diferentes teorías sobre el asunto, y con esa combinación, cuando los científicos no pueden explicar algo respecto a la naturaleza, le ponen 2 términos. Uno es teoría y el otro es millones de años. Y con eso nadie les puede cuestionar nada, porque dicen, bueno, es que ¿quién puede probar que no son millones de años?
Bueno, la escritura, la edad de la creación, la edad de la creación que estamos leyendo, que lees en Génesis, a partir del capítulo 1, porque si lees el versículo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces la tierra ya había sido creada. Cuando vino el orden, Dios puso orden en el universo. Pero ya había una creación, de hecho los ángeles fueron creados antes que el evento de Génesis 1, capítulo 1. Sin embargo, esa identidad o más bien ese tiempo, esos 6 días, algunos piensan que fueron 6,000 años para nosotros en nuestra cronología humana, y otros pensamos, yo comparto la idea de que fueron 6 días porque la voz de Dios puede hacer las cosas inmediatamente. ¿Qué respaldo puedo tener sobre el tema? Hemos visto milagros inmediatos y hemos visto milagros que van en proceso. Entonces, la verdad es que conociendo a Dios, creo que 6 días para Dios fue más que suficiente. Pero esa es mi opinión personal. Ahora, ¿por qué comento esto? Para aconsejarte que leas todo el capítulo 1 nuevamente de Génesis 1 y vayas revisando algunos temas tan importantes como, por ejemplo, cuando Dios empieza a decir, y vio Dios que era bueno. Lo hace a partir del versículo 9. No lo hace desde el versículo 1, cuando dice, y sea la luz, o el versículo 2. No, versículo 3 dice, sea la luz. ¿Sí me sigues? ¿Te estoy haciendo bolas? Ok, los primeros 8 versículos Dios no dice en la escritura que dijo, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo empezó a calificar a partir del versículo 9? Júntese las aguas, ¿no? Y llamó a lo seco. El versículo, y llamó Dios a lo seco tierra. Sí, o sea, el 9 dice, ¿verdad? Da la orden, y el versículo 10 le pone nombre, y vio Dios que era bueno. A partir del versículo 10 dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿por qué empieza a calificar a partir de lo que crea en el 9 y le llama en el 10? ¿Por qué? Y bueno, no les voy a dar esa respuesta porque si no, pues ya les hice el examen final. No, es nada más para que puedan escudriñar, pero quiero enfocar el tema del día de hoy, el versículo 29, si me pueden acompañar. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Ya no solo era bueno, sino era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cómo es que Dios termina o da este mensaje al hombre? ¿Por qué? Porque todo lo que creó a partir del versículo 2 fue para nosotros. Ahora, ¿se lo quitó? ¿Nos lo quitó? A mí no me lo quitó, ni a ti te lo quitó. Cuando Adán cae con Eva, cuando caen en desobediencia, Dios no le quita lo que da, porque toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Y así como a Luzbel, cuando lo expulsa de su presencia y lo hace caer sobre la tierra como un rayo, con un tercio de ángeles, no le quitó a Luzbel su sabiduría, todas las características que le había dado. Lo único que le quitó fue el derecho legal de poder estar en su presencia. Cuando Dios crea Edén, forma al hombre, esto está en el capítulo 1, y cuando lo forma, entonces lo mete en el huerto. Ahorita vamos a leer, perdón, el capítulo 2 está cuando lo forma de la tierra y todo esto. Pero lo que quiero expresar aquí es que si a Luzbel no le quitó sus características y sus beneficios, sino que le quitó el derecho legal, entonces lo que hizo con Adán fue, no le quitó el señorío sobre las cosas de la tierra, no le dio señorío sobre el espacio. Avísenle a Elon
que no va a haber forma de que Él pueda vivir en Marte, porque no nos dio señorío sobre el espacio. Entiendo muy bien lo que está haciendo y el dinero que está invirtiendo, pero Dios no lo dio, y si Dios no lo dio, nadie lo puede tomar. Ahora, lo que dice el versículo 29, vamos a leerlo otra vez, dice, y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla. ¿A quién se la dio? A nosotros, que está sobre la tierra. Y no te olvides que cuando Dios da este mensaje, Adán está dentro de Edén. Es decir, Adán no había conocido lo malo, solo había conocido lo bueno. Y esto es lo bueno. Dios lo que hace con este mensaje es consolidar su propósito original de 5 días para que en el sexto aquí concretara su propósito final sobre su imagen y su semejanza. Y dice entonces, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les serán para comer. ¿Recuerdan cuando Jesús, estando en la tierra, le dice a los que estaban recibiendo la enseñanza, si las aves de los cielos, Dios cuida de ellas para que coman, ¿cuánto más? Ya no les estaba hablando a un ser dentro de Edén que no conocía lo malo, le estaba hablando a gente en pecado, ¿verdad? Porque Dios siguió cuidando de nosotros y esta palabra sigue estando en nosotros. Luego viene la redención y entonces viene una bendición superior, permítanme la expresión, ¿cuánto hubiéramos deseado no haber conocido el mal? Todos. Pero gracias a Adán, a su esposa, que en algún momento nos los vamos a encontrar allá y les vamos a poder reclamar, pero... Un zape, una zancadilla, una dormilona al muslo, algo le vamos a hacer. Como Esteban volteando a ver a Pablo cuando camina en el cielo. Ah, fuiste tú el que me mandó. Exacto, a Pablo. ¿Qué estaba comentando? La diferencia. Jesús se lo estaba diciendo a gente que todavía no conocía la gracia, sino que estaba escuchando el mensaje que se preparaba para los tiempos de gracia. Entonces esta parte es preciosa, es fundamental. No nos quita lo que le dio a Adán, pero se corrompe. Y lo que hace la gracia es que lo vuelve a meter dentro del propósito de Dios para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, en esta tierra. Entonces, si leemos el versículo 30, del versículo 29, dice, aquí les he dado toda planta, nos ha dado. Entonces, deseo que concibas en tu corazón esto, Dios te dio, Dios me dio. Eso significa no que me va a dar, sino que Dios decidió dármelo. ¿Y qué me toca a mí? Tomarlo. Recibirlo y, como dice Tato, multiplicarlo. ¿De acuerdo? Ahora, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, lo que significa que el que concibamos en nuestro corazón que Dios ya nos lo dio, quiere decir que entonces cada vez que se manifiesta en nuestra vida es en gran manera. Cumplimos el propósito en gran manera. Todos los que tienen trabajo, negocios personales o tienen un trabajo bajo sueldo, etcétera, levanten su mano conmigo, por favor. Padre Celestial, en este momento recibimos lo que tú ya nos diste. Fue tu decisión que fuera entregado a nosotros. Primero a un hombre que no conocía lo malo, ese fue tu mensaje, pero luego retuviste esta bendición sobre el hombre cuando había caído. Y permaneció esa bendición aún en el pecado, en la iniquidad permaneció, pero luego vino Jesús. Y entonces en el tiempo de gracia llegaste tú, Espíritu Santo, convenciste nuestra vida de pecado o de justicia o de juicio, y al momento de llegar a Cristo, al momento en el que entregamos nuestra vida a Jesucristo, vino la gracia a nuestra vida.
Y con ello, esta bendición original, no solamente para los hombres, para todo ser humano sobre la tierra, sino ahora como tu hijo, como tu hija, yo lo recibo para multiplicación en mi vida en el nombre de Jesús. De modo que lo que hoy es producto de comisiones, de sueldo, de aguinaldo, de reparto de utilidades, cualquiera que sea el origen o la fuente de bendición económica sobre mi vida, cualquier apoyo de la gente, cualquier situación que llegue como recurso financiero a mi vida, yo lo recibo ahora y recibo tu bendición ahora en el nombre de Jesús, de modo que sea multiplicado en mis manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora y adelante, acompañó al capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Había una responsabilidad, ya no solo había la bendición. Ya Dios había dado, pero con la bendición viene la responsabilidad, como diría el tío de Peter Parker. Con una gran responsabilidad viene un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, el tío de Peter Parker leía la Biblia. Y esto es para nosotros. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dos responsabilidades propias de un sacerdote de Dios: labrar y guardar. Ahora, ¿cómo labramos y cómo guardamos? Bajo la instrucción de Dios, bajo la dirección del Señor. Esto es muy importante, amados. Este tema breve, no sé en tiempo, pero breve, que hoy quiero mostrar, tiene que ver quién tiene el señorío de tu vida. ¿Quién gobierna tu vida? Y algunos dirían, bueno, yo tengo mi voluntad. Dios no toca tu voluntad. Ahorita vamos para allá, pero ¿cuál es el límite del señorío de Jesucristo en tu vida? ¿En dónde termina? Y algunos dirán, no, Jesús tiene toda mi vida. No. Cuando eres probado, cuando soy probado, cuando eres probado, probada, hay un límite. Dios prueba tu corazón para que ubiques y veas que sí hay un límite en tu corazón respecto al señorío de Jesucristo. Versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces vino el tiempo en el que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Vamos a brincar esa parte y vámonos al capítulo 3. Pero la serpiente, el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. El mensaje que la esposa le da a Adán es: sí podemos conocer y no morir. Si Eva, fíjate bien, esto es muy importante, si Eva, la esposa de Adán, porque Eva la llama cuando ya está fuera del huerto, si la mujer de Adán, la ayuda idónea de Adán, come y no muere físicamente, entonces el mensaje es:
la serpiente me dijo que si comíamos no íbamos a morir. Dios dijo que íbamos a morir, pero la serpiente me dijo que no, y mira, ya comí y no morí. La impunidad es el engaño más, uno de los 3 engaños más profundos que Satanás y sus huestes tienen dentro de la iglesia. Y la serpiente, que era la más astuta, el animal más astuto de toda la creación, lleva a un alma corrompida a reflexionar, ¿por qué Dios no le prohibió a la serpiente mantenerse ajena a Adán y a Eva? O todavía más allá, y esto lo he escuchado incluso de testigos de Jehová, ¿por qué Dios, digo de testigos de Jehová porque tuve compañeros de escuela que eran testigos de Jehová, terminaron recibiendo a Cristo, rindiendo su vida a Cristo, pero en el debate de conversación, su pregunta era, ¿por qué Dios, si es perfecto y quería que Adán permaneciera en su huerto, en el Edén para siempre, ¿por qué no en lugar de darle el mandamiento de no comer del árbol, no les quite el árbol? O lo pone en una estatura, en una altura en la que no pudiera alcanzarlo. ¿Sí me sigues? El alma corrompida encuentra distintos escenarios suficientemente justificables para poder justificarse a sí misma, pero es por la corrupción. La perfecta voluntad de Dios era que Adán, su esposa y sus generaciones vivieran en el huerto eternamente por amor a Él. El origen, la sustancia de Dios es el amor. Y cuando crea al hombre a imagen y semejanza, ¿qué sustancia pone en él? El amor. De modo que la comunicación, la relación, la convivencia entre Dios y su creación fuera sustentado por amor y no por obligación y no por limitación. Entonces, en el corazón siempre ha estado el que nosotros conozcamos lo bueno. Pero cuando nuestra alma fue corrompida, lo bueno cambió de concepto. Se corrompió lo bueno. Entonces, cuando pensamos, hoy en la mañana meditaba sobre aquellas mujeres que se reúnen en congregaciones cristianas, pero tienen ese ejercicio de las mujeres, ¿cómo se le llama? Del feminismo. El feminismo es un reflejo del machismo, o sea, es el resultado, es el rebote, es la respuesta de amargura, de injusticia del machismo sobre la identidad de la mujer. Dios le dio a la mujer una identidad perfecta, pero se corrompió el alma del hombre y se corrompió el alma de la mujer. Y entonces hay un círculo vicioso en el machismo. El hombre macho no lo hace el papá macho, lo hace la mamá que quiere que su hijo sea macho. Y cuando la mamá hace a su hijo macho, ella cree que está garantizando que a su hijo no le van a tomar el pelo, que no se le va a subir a las barbas la mujer que se case o que se junte con él. Y no entiende que lo único que hace es traer a su propia vida la miseria y a la vida de su nuera la miseria que ella misma vive con un esposo macho. O sea, entonces, ¿qué sucede en el escenario, en la sociedad? Lo que ocurre es que hay una respuesta de las mujeres que están cansadas, que se cansa, se agota la paciencia de las mujeres y entonces comienzan a levantar la voz y después de levantar la voz comienzan a levantar las manos y después de levantar las manos comienzan a levantar las armas. Ahora, la injusticia del machismo trae la injusticia del feminismo. Y todo es producto del alma corrompida por la caída de Adán y de su esposa, que salieron de Edén. Pero la gracia no nos regresa a Edén, sino que nos mete en el reino de los cielos, donde el machismo y el feminismo son contrarios a los principios de Dios. Y cuando regresamos,
Cuando entramos al reino de los cielos, no puedo entender cómo un hombre o una mujer pueden levantarse en actitud en su matrimonio o en su casa o en su iglesia de machismo y feminismo. No lo puedo entender. Hemos llegado a ver incluso a mujeres caminar en esas marchas feministas y causando daño y agresión hacia la gente. Por eso, mujeres, estoy hablando de mujeres que se reúnen en congregaciones cristianas. Atacan a cristianos. O sea, mujeres cristianas, y hablo de mujeres, pero también los hombres cristianos, atacando a cristianos. Y la pregunta es, ¿en qué momento te saliste del reino para meterte al feminismo? ¿Cuál fue la razón? Que lo bueno, el concepto de lo bueno, se mudó de tu corazón. Porque el único que puede calificar lo que es bueno y lo que no es bueno es Dios. Sí, Ale. Dejamos que, gracias. Sí, si quieres. Gracias. Ok. Y hay que sacarle todo. Ya está. Gracias. Sí. O sea, creo que un común denominador, justo o sea, algo que dijo al principio fue de lo de Adán y Eva y demás, y justo es que creo que el acto más grande de Dios es que Él nos da la libertad de escogerlo y finalmente no es que Él no pueda quitar el mal o evitar algo, o sea, Él lo puede hacer, pero finalmente en su amor nos da libertad de escogerlo. Pero o sea, algo que yo veo en la parte de cómo a veces nos salimos de que somos cristianos o cristianas, pero tomamos malas decisiones o nuestra vida está en marchas o en cosas que están desenfocadas de lo que Dios esperaría de nosotros, es justo por esta parte del control, bueno, no sé, yo lo veo así, del control de una mujer desesperada en la cuestión de que a lo mejor su esposo no está tomando el liderazgo. Entonces, en vez de irse a Dios y ser piadosa y esperar en Dios y orar y hacer lo que le toca, es no, desesperadamente, ¿qué hizo Eva? O sea, seguramente puede ser que Adán estaba distraído y en su distracción Eva se desesperó y ella se orquestó sola y por eso fue fácil, en vez de que ella, con lo poco o mucho que Adán le enseñaba, fuera fiel y permaneciera en Dios y en lo que ya le había dicho, ella también se distrajo y tomó control y tomó una mala decisión. Y creo que eso pasa muchas veces en las casas. O sea, nos llegamos a justificar como mujeres en la cuestión de, es que el hombre, pero pues realmente, por ejemplo, o sea, cuando hay mujeres casadas en Cristo, o sea, tu vida personal en Cristo, ¿cómo está? Porque hay una cierta parte de que sí son una sola carne, pero también hay cierta responsabilidad que tienen como individuos de buscarle. Entonces, cuando no se llega a buscar en lo individual, empiezas a distraerte y empiezas a ir a marchas por tu enojo, por la desesperación o demás, pero es una justificación por no estar anclada realmente en el lugar correcto. De acuerdo, fíjate que voy a hacer dos observaciones a tu comentario. El primero es muy, muy bueno. El primero estamos en el reino y al estar en el reino empieza el Espíritu de Dios a enseñarnos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, separar lo bueno de lo malo. Porque antes de Cristo, lo que era bueno dejó de ser bueno. Si yo, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, el que hubiera alguien que me insultara, lo bueno era ponerlo en su lugar y pegarle, dejó de ser bueno. ¿Por qué? Porque entonces el concepto de Dios, el concepto de lo bueno de Dios bajó a mi corazón y entonces la agresión se volvió en una respuesta de paz o de misericordia.
Entonces, ese es un punto importante. En algún momento yo fui parte de un grupo de correos electrónicos de una organización en Estados Unidos pro Israel. Son cristianos, o sea, son ministros cristianos que no es tanto el apoyo económico, sino más bien el cuidar a los judíos, el hablar a favor de ellos, etcétera. Y yo estuve años en eso y me llegaban correos y ya hacía yo, se hacían, ¿cómo se llama cuando se juntan para platicar? Se hacían como grupos de conversación. Y en una ocasión se habló sobre el término tolerancia. Y entonces hubo una persona del grupo que dijo, es que cuando perdemos la tolerancia hacia otras razas o hacia otras ideologías, entonces perdemos lo que Dios quiere. Mi respuesta fue, el concepto de libertad que Estados Unidos tenía cuando creó su constitución cambió. Y ustedes ahora le llaman libertad a que las personas puedan pecar libremente. Y el mensaje es, estás pecando, pero tienes la libertad de escoger a Dios y dejar de pecar. Porque el pecado trae esclavitud. Y les puse, pero ustedes, la iglesia de Jesucristo, que están dentro del reino de los cielos, cambiaron su concepto de libertad, como cambiaron su concepto de tolerancia o su concepto de lo bueno. Y ese cambio le abrió la puerta al pecado para poder entrar en la iglesia y tomar hasta los ministros. Porque ahora un ministro puede casarse 2 o 3 veces y no deja de ser un buen ministro. ¿Sí me sigues? Cambió el concepto en el corazón de la gente. Y este comentario me sacó del chat. Me quitaron de su lista de correos electrónicos. Porque no nos gusta que nos confronten a la verdad. Déjenme decirle esto porque habrá gente que vea o algunos de ustedes que digan, bueno, es que esa es tu verdad. No, esta está aquí. Esta es la verdad de Dios. Cuando Dios creó las cosas, hizo todo bueno para nosotros. Y en nuestro concepto personal podemos decir, Dios, gracias por haberme dado y porque aún cuando el hombre cayó, tú no dejaste de dar señorío al hombre, no dejaste de darle de la semilla que siembra y del fruto de la tierra, es decir, la bendición no se retuvo. Lo que hizo fue perder el derecho a Adán de estar en la presencia de Dios y entonces murió espiritualmente. Pero entonces, esta parte es muy importante. La gracia nos metió en el reino de los cielos para que dentro del reino de los cielos el señorío de Jesucristo gobernara nuestra vida. No que gobernáramos nosotros con Jesús como teoría, o como concepto, o como religión, o como iglesia. Déjame dejar esto en claro. Cuando voy al versículo, si alguien me puede ayudar nada más para dejarlo en el mensaje, donde dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Gracias. Ya sabía que estaba en Mateo, pero no lo pude encontrar. Mateo 7, 21. Déjeme ir para allá y acompáñame ahí rápidamente. Porque de esto es lo que quiero dejar el día de hoy. No es tanto el hecho, ay Señor, tengo un profundo respeto por varios ministros de Dios que conocemos, ministros de Dios que aman a Dios con todo su corazón y que dicen que la salvación no se pierde. Tengo profundo respeto por ellos. Algunos te hablan acerca de que el término salvación, o sea, que Dios no quita su salvación de aquellos que se arrepienten, pero no es lo mismo a que dejen de ser salvos. Hubo una persona que hace poco tuvimos una discusión, un pastor que hace poco tuvimos una discusión, y lo que decía es que la salvación no se pierde porque Dios la dio, o sea, y la dejó hasta el momento en que venga Jesús por segunda vez. Todo lo que quieren decir es que Dios no nos la quita. No todos. No, o sea, hay algunos que sí consideran que aunque pequen van a ser salvos, y no es así. O sea, pero hay otros que dicen que el término salvación,
o sea, es como decir, que la palabra salvación o el concepto de salvación se pierde y ya no hay más salvación para esa persona, sino que la salvación no se pierde, pero la persona sí se pierde. Pues estaba medio en chino. La salvación No, no es lo acompaña a la mismo. persona. ¿Eu? La salvación acompaña al salvo. Yo soy salvo por fe. La salvación, la gracia, por ejemplo, la salvación está abierta para todos aquellos que se arrepientan. Pero esa salvación no va a dejar de ser ni se va a perder porque Dios es fiel. Pero la persona sí se puede perder porque Él decidió no dejar la salvación. Dejar la salvación. Ok. Bueno, esa parte no la tiene de quien estoy pensando en este mensaje. Dice, una vez que haces la oración de fe, ya puedes pecar y puedes tener la vida que sea y de todos modos ya no te pierdes. Ok. Sí, no. Dios no te quita la salvación, sino que tú la entregas. Es correcto. En el momento de pecar, tú la pierdes porque tú si alguien te da un regalo, pero y lo pierdes, y no, o sea, el que te lo da y no lo entrega, no te lo va a ir a quitar, porque es por gracia, o sea, la salvación es por gracia, es un regalo. Sí. Pero si quien te da el regalo no va a ir a quitártelo, no va a ir no va a ir a perseguirte y decirte, dame mi regalo, que ya no te lo quiero dar. Sí. Simplemente tú, al pecar, Sí. estás renunciando a ese regalo y lo estás perdiendo, lo estás entregando al enemigo. Bien, entiendo muy bien, y sin embargo, hay quien declina esa posibilidad. Que una vez que diste tu tiempo, se llama doctrina de Calvino o calvinista. No me he metido a eso, me da flojera meterme a eso. Perdónenme, teólogos, me da flojera la teología, pero entonces llegan a un punto de decir, bueno, es que si no lo vemos en la vida eterna es porque no tuvo convicción. Y sin embargo hemos visto gente transformada por el amor de Dios y el poder de Dios. Ahí está el cantante, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero, completamente apóstata, abierto contra Dios. Pero yo vi su vida transformada, ministraba, todavía hay iglesias que cantan sus canciones, porque hubo un tiempo en el que el Espíritu de Dios tomó esa vida y la usó, pero fue su decisión abandonar la gracia. Y es que yo siento que a veces por una declaración así de, una vez no te pierdes, eso puede ser tierra de tropiezo para muchos. Sí, claro, puede ser un riesgo altísimo. En algún momento a otro pastor le dije, es una enorme responsabilidad lo que estás diciendo, porque no sé ahora, pero en aquel tiempo sus yernos no estaban en Cristo, ya eran novios de sus hijas, pero no estaban en Cristo, pero ya habían hecho la oración de fe. ¿Qué significa eso? Pues que no te preocupes si mañana mueres. No los hubiéramos visto en la vida eterna. O sea, así de irresponsable es el comentario. Pero déjenme continuar. Me dijo una pastora bautista, ¿a qué predicas eso? Le dije, no es que yo predique eso, es que lo dice la Escritura. Le dije, ok, dices, bueno, Dios no te quita la salvación, pero... A mí una pastora bautista me comentaba, diciendo que si yo pensaba en eso, ¿no? Que no se perdía. Y le dije, ¿tú no lo crees? Dijo, no se pierde. Le dije, te voy a dar todos los versículos, y le empecé a citar los versículos donde dice, guarda tu salvación con temor y temblor, los que abren las puertas, los que desechan. Empecé a decirle varios versículos, y no se perdió, y ya se quedó callada, ¿no? Bueno. Entonces, hay muchos versículos que te hay muchísimo. hablan, pues, porque te quedas, nada más te quieres quedar justificando tu vida incorrecta. Ajá. Desordenada. Y no es que tenga una vida desordenada la pastora que te lo está diciendo, es una convicción personal. Eso es lo que enseñan. Pero la convicción personal se vuelve doctrina y ahí es donde entra el riesgo. Déjenme concretar esta parte. La parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo hay un evento. Cuando Jesús la enseña, el hijo menor pide su herencia, ¿verdad? Y se va, deja la casa y despilfarra todo lo que tiene, se queda sin amigos, se queda sin familia, se queda sin nada, al punto en el que alimentando a los cerdos, que era su chamba, ¿quién quiere alimentar a los cerdos como chamba? Bueno, era lo único que había, termina, ¿sí pagan bien? Ok, y entonces alimentas a los cerdos
Me distraje porque dije, a ver cuánto pagan, pero bueno. Este termina en ese trabajo y dice la escritura y volviendo en sí. Y cuando vuelve en sí regresa. Y ya no regresa como hijo. ¿Cómo regresa? Como jornalero. Dijo, cualquier jornalero vive mejor que yo. Bueno, voy a regresar a casa, pero no como hijo, sino como jornalero. Él tiene su proceso. ¿Por qué? Porque él quiere regresar en esa condición. Porque le queda perfectamente claro que él abandonó lo que vino de parte de Dios. Lo que dice Guille. Ahora, No lo identificó como su casa, dijo la casa de mi padre. la casa de mi padre, porque ya no es mi casa. Ahora, cuando ocurre esa parábola, dice que viendo de lejos el padre, corrió a él y le abrazó. Olía a lo que huelen los cerdos, a puerco. ¿Sí? O sea, porque ¿quién ha visto ¿cómo se llama el cochino? Chiquero. Chiquero. Quien ha visto los chiqueros y se ha acercado ahí sabe a lo que huele eso. Así olía el hijo, pero el padre no fue y le abrazó, o no se acercó y dijo, hueles feo, vete a bañar y ahorita te abrazo. El padre lo estaba esperando todos los días. Regresa, luego viene lo del enojo del hermano mayor porque le mata al borrego más grande o al animal más grande. Y cuando está celebrando la fiesta y el hijo que andaba en el campo se da cuenta, viene, eso dice la parábola, ¿sí? ¿Me sigues? ¿Todavía estás aquí? Sí. Y entonces sí, regresas, va y le reclama al papá y le dice, oye, yo no he desperdiciado los bienes, se fue con las prostitutas y con los amigos y se acabó todo lo que tú le diste y ahora que regresa lo celebras, lo premias. Y entonces la respuesta del hijo, del padre fue, tu hermano se había perdido y fue hallado. Quiere decir, y es muy claro, no necesito una revelación de Dios. Si ese hijo no vuelve en sí, no regresa. Y si no regresa, no es salvo. Fue su decisión. Fue su decisión. Entonces, el respeto que tuvo Dios en la decisión de Adán y de su esposa, porque entonces pensaríamos que en tiempos de gracia es diferente al tiempo en el que Adán peca y Dios lo saca. No había ley. La ley estaba en el corazón de Adán y la ley estaba. El único mandamiento referente a cuidar el corazón era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni siquiera el árbol de la vida, porque plantó los dos árboles. Pero el único que le dijo no, ¿por qué? Porque en el corazón de Dios no quiero que conozcas el mal. El mal ya se mostró en el cielo con Luzbel y un tercio de ángeles. Yo no quiero que lo conozcas. Pero Luzbel toma a la serpiente, que era la más astuta, y entonces convence a la mujer. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Quién gobernó el corazón de Eva? Eva tenía el mensaje de Dios que pudo haberle dado su esposo y dicho, no vamos a comer de ese árbol. Mira, es increíble. Dice la escritura que le dijo el Señor, lo acabamos de leer, de todo árbol puedes comer, de todo. Y dice también, lo acabamos de leer, que era agradable y bueno para comer. De todo árbol, excepto de este. Y entonces, regresando a ese pensamiento corrupto que dice, pues entonces Dios no debió de haberle puesto el árbol. Y haciendo referencia a lo que decía Ale hace un momento, no solo es la justicia perfecta de Dios, sino el corazón, el amor de Dios. Yo quiero que estés aquí porque me amas, porque yo te hice a mi imagen y semejanza por amor. Y todo el señorío que te di y todo el gobierno que te di sobre mi creación es por amor a ti. Entonces yo, Dios, te amo, expreso mi amor a ti y yo espero la reciprocidad. ¿Cómo? Cuidando tu corazón, que no toques de eso que te dije que no tocaras. Sí, Belén. ¿Le pueden pasar el mic a Belén? Ahorita cuando decían que Ale decía al principio que Eva pues realmente pues, se equivocó y luego le siguió a Adán, pero ¿cree que ninguno de nosotros hubiera fallado? Después, las generaciones siguientes. Yo creo que en realidad Dios ya tenía desde la creación, desde ese tiempo, ya sabía qué es lo que tenía que hacer para que el hombre pudiera, toda su creación, tener la oportunidad de elegir.
De acuerdo. Al final tenemos la elección. O sea, Adán la tuvo y Sí. Eva la tuvieron. Sí. Ellos no tenían la gracia. Ujú. Entonces no podemos darle un zape a Adán y a Eva por haber fallado. Sí, Pero porque ellos, o sea, cualquiera de nosotros hubiera quedado fuera del Edén. así es. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho Adán si cuando Eva le dice come, hubiera dicho no porque Dios dijo que no? De esto se trata este mensaje, que todos nosotros, o sea, no estamos hablando de Adán, no estoy hablando de Adán y Eva que ya están, seguros están con Dios, no porque hayan pecado, sino porque luego Jesús fue y le predicó a los que estaban cautivos, y ahí estaban Adán, y ahí estaba Eva, y ahí estaba Caín, ¿verdad? Y bueno, Abel, buena onda, me cae bien el Abel, pero bueno, nos enseñó mucho, ¿verdad, Abel? Ibas a decir algo, Belén, perdón, Sí. te interrumpimos. No pasa nada. Platicando con Raquel en la semana, algo así comentamos de que por qué seguimos a Jesús. Porque lo seguimos por elección y por amor. Porque hay veces que decimos, hoy no voy a ir a la congre porque no me nació. O sea, no es un sentimiento el Señor, no es porque hoy estoy contenta, hoy estoy feliz y voy a ir a la congre, sino porque lo haces por amor, aún estando enojada, aún estando triste, tú vas hacia Él. Entonces, no es una elección, sino es por amor. También en la semana mi papá me regañó y yo me enojé mucho porque me mandó algo y me enojé mucho y no lo quería hacer, pero dije, ay, pero por amor a mi papá, de verdad, lo voy a hacer. Y no lo quería hacer. Entonces, es por amor a él, hay que hacerlo, no Bien. porque realmente Bien. tengamos ganas. o Lo que queramos. rige nuestra vida Ujú, respecto a Dios es el amor. claro. Gracias, Belén. Ahora, Te iba a decir que le contestes en francés, pero él te va a hablar en chino, así que... coreano. Estamos en Mateo 7, ¿no? Ah, iba a decir algo. Sí, Guille. Además, con lo El peluche. Además, con lo de cuando el Señor pone los árboles en el Edén y que les dice, de ese no coman, a Adán y a Eva, los únicos mandamientos que les está, porque ahí no había no estaba ni la ley ni los mandamientos, ¿no? Que después ya se los da a Moisés. Lo único que les estaba ahí demandando a Adán y a Eva era obediencia. Era lo único. O sea, pero no por hagan, amor. ajá, no hagan esto, o sea, y el amor. Y fue lo que fallaron, o sea, no obedecieron. O sea, realmente Sí, porque- a veces es lo único que nosotros tenemos que hacer, obedecer, y eso es lo que fallamos también. pero Edén se caracteriza por el fundamento del amor, porque no había temor, Ajá. no había miedo. Si llegamos a un semáforo y hay cámaras y nos cruzamos el rojo, el miedo es que nos pongan la multa y cuando paguemos la tenencia nos caiga la multa. O sea, obedecemos, nos detenemos Por miedo. a la multa. Entonces los mandamientos de una u otra forma se dieron y entonces el miedo retuvo al hombre tratando de estar pegado a Dios o buscando a Dios. Pero en Edén la característica es Dios te amo y tú dijiste eso es lo que voy a hacer. La gracia nos devuelve eso. O sea, si bien peleamos contra el hombre viejo y Adán no peleó contra el hombre viejo, nosotros peleamos contra el hombre viejo y contra Satanás, nos volvimos enemigos de Satanás porque vivimos en gracia. Y viviendo en gracia somos hijos. Y como somos hijos, se nos devuelve el privilegio de lo que dijo Belén. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios por amor. Entonces, De hecho, yo pienso que el árbol del bien y del mal fue plantado por amor. Porque imagínate que no lo vea, o muchos se cuestionan por qué lo plantó, pero lo puso por amor, Sí. para que para que me elijas o me rechaces. Ujú. La libertad que te doy porque te amo. así es, así es. Porque hay amantes voluntarios. Dios Así es, amante, ¿no? es voluntario, así es. De hecho, Ahora- ¿yo puedo? Sí, sí, José. De hecho, todo el ser humano, cuando tiene miedo, es esa adrenalina que te impulsa a hacerlo o a hacerlo malo, como Ujú. la desobediencia. Y esa desobediencia en el humano produce a esa adrenalina que a la vez te siente bien y a la vez te hace sentir mal. Ujú.
Y entonces, cuando haces las cosas por amor, aunque te cueste, aunque como estés enojado con lo que dijo Belén, Sí. pero es por amor, o sea, lo haces por amor. Ujú. En cambio, como dicen, nos dieron los mandamientos, pues los mandamientos vienen muchas cosas que dice que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Ujú. Pero la adrenalina de la maldad que trae el ser humano, que ya lo traemos Ujú. en nuestros genes, Pero eso te nos hace impulsa a sentir hacer. después mal. Exactamente, pero al final de cuentas, el todo ser humano a veces lo que gobierna en ti es Ujú. tu carne, Ujú. no el amor. Tienes Entonces, que- cuando tú amamos, eliges lo que gobierna tu vida. exactamente. Entonces, nosotros ya como hijos de Dios, pues por amor a Él, Ujú. no lo voy a hacer. Ujú. Por amor a Él, aunque como dijo Belén, aunque tenga flojera, aunque no me guste, Ujú. pero lo amo más a Él Así es. y no después quiero te hace entristecerlo. sentir bien. es. Exactamente. Entonces, Así es. eso es. Así es. Desgraciadamente, el ser humano tenemos la maldad Ujú. y eso es lo que a veces todo el ser humano quiere hacer, que le causa esa satisfacción en ese momento, la adrenalina de hacer lo malo. Hay que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio respecto al sistema. ¿Cuál es ese, Guille? ¿El sistema límbico o cuál es el de las hormonas y las glándulas? ¿De las hormonas? Ajá. No, el sistema Endocrino. Gracias, gracias. Endocrino. Hay que hacer un estudio del sistema endocrino De hecho, fue mi relacionado tesis. con el pecado. ¿Con el pecado o con la obediencia al Señor? O sea, el amor. Porque se libera un tipo de hormona De cuando hormona. amas. Pero lo que dice José es muy cierto, o sea, tiene mucho fundamento. El pecado produce placer. ¿Qué tipo de placer? José está mencionando la adrenalina, pero a veces no es adrenalina, puede ser endorfina o puede ser oxitocina. Sí, oxitocina. ¿Por qué razones se libera cuando pecas? O sea, ¿qué tipo? O sea, y lo que dices, después viene el bajón. Sí. Como los drogadictos, Sí. están en el estado de drogadicción, pero luego les viene, ¿por qué? Porque ya el cuerpo reclama y dice, fue un momento, ahora viene la consecuencia de tu pecado, Viene la consecuencia viene la conciencia. y es cuando Exacto. ves, dices, Exacto. chin, ¿para qué lo hice? ¿no? Exactamente. Es como cuando pasas media hora en el celular viendo redes sociales y de repente dices, se me fue media hora. Así es. Media hora está siendo muy reservado, 2 horas, 3 horas. ¿Ibas a decir algo, Guille? No. Ah, Lo que estaba viendo ayer, 555,000 creo son los minutos que tenemos al año. pero otra vez, 555,000 son los minutos que tenemos al año, ¿ok? aprox. ¿Ok? Entonces dices, ¿cuántos llevas de este año? ¿Cuántos has aprovechado y cuántos le has entregado a Dios esos? Y finalmente eso lo multiplicas por los años que tienes y ahora dime cuántos has aprovechado Muy con bueno. Dios. Y cuántos, y los más importantes que no sabemos, ¿cuántos te quedan? Y es interesante porque la ley Curie, ¿están familiarizados con la ley Curie? Sí. La ley Curie es que Mauricio Curie, el gobernador de Querétaro, impulsó una ley que ya fue aprobada y ya está aplicándose, que los niños de primaria y no sé si de secundaria, hasta prepa no pueden tener celulares durante los tiempos escolares. ¿Cómo llegó a esa conclusión o qué usó como iniciativa? Los tiempos que los alumnos invierten en el celular cuando están en clase. Por ejemplo, estamos ahorita en la reunión y ¿cuántos de ustedes están usando el celular en lugar de estar escuchando la conferencia? O sea, esa parte, pero en las clases, en la educación. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley Curie? Quítale los celulares, no dejes que ellos entran a la escuela a estudiar. Salen de la escuela y toman otra vez. Y ya los papás son responsables. Pero yo como gobernador le pido al sistema de salud, de educación de mi estado, esta ley Curie ya está en varios países. O sea, se está extendiendo porque ese tiempo, esa estadística está de diferentes porcentajes en cada país, ¿no? Justo ayer escuchaba yo un documental en donde decían que los niños no pueden usar celular hasta los 6, de 6 años en adelante. Antes no. Y que aunque ahora decimos, ay, los niños son más inteligentes, que no es cierto, se está demostrando que los niños ya no son menos inteligentes así ahora, es.
pero es por el celular. Ya no son autosuficientes. Ya no, por el uso del celular. Porque es el dispositivo inteligente el que usa la inteligencia en Ajá, lugar del porque niño. desde chiquitos ya los estamos Así es. condicionando, entonces se está perdiendo la inteligencia humana. Interesante, Rosy, pero la ley Curie es hasta los 18 cuando pueden entrar a las escuelas con celular. Creo que ya no se puede hablar. Ah, No, recuerdo que cuando mis hijos estaban en la escuela, era la televisión. Y la televisión lo único que te hacía... también mis hijos hicieron eso. Los míos. Y videojuegos. Eran más míos. Era la televisión y recuerdo que en la escuela les prohibían la televisión porque era nada más recibías y recibías. Y no era como que ¿cómo se llama? No el reflejo de ahora, Ajá. que como dice esta Rosy, ya el cerebro ya no empieza a trabajar. Ahí por lo menos como que te dormía, ¿no? Pero ahora ya hay un momento en que ya tu cerebro ya no trabaja y ya le tiene al alumno que el niño no puede multiplicar ni dividir porque desde los 2 años tuvo un celular. Entonces esa parte donde te quita ya realmente la creatividad. Deja la creatividad ya lo cognitivo. racional, yo creo, ¿no? Pero es que también la inteligencia la han pasado al celular. Así es decir, a los dale un dispositivos. celular y te va a hacer algo Ajá, impresionante en ajá. el celular que no es importante. O sea, aunque la tecnología vaya para allá, pues sí. No en vano, los que crearon todo esto, los Bill Gates y sus hijos no usan celular hasta que son adultos. Ellos saben lo que le están robando en muchas cosas, ¿no? La literatura y todo. Bueno, yo les dije breve y miren, pero así es nuestra congregación. 56, vamos a terminar. Vamos a terminar con... Acompáñenme rápidamente a Mateo, ¿qué les dije? 7:21. Sí, ¿verdad? 7:21. Ajá, dale. Comentaste tú hace un momento que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, lo que el diablo trató de mostrarles es que no había repercusión, que no había consecuencia, ¿cierto? No van a morir. Y eso es lo que está haciendo las redes, o sea, la tecnología es lo que está haciendo. Eso es. O sea, el mismo principio que el diablo está queriendo hacer es, no van a tener consecuencias. Así es. O sea, no va a haber consecuencias. La educación en México, eso es una ya, basura. Es terrible, ya no va a haber exámenes, ya no va a haber evaluaciones cognitivas, ni ciencias exactas, ya no va a haber gente científica, ya no va a haber gente pensante o razonante, sino que ahora les dan a decir, ya no hay consecuencias. Y cuando salgan al mundo... Con todo respeto, es una generación de inútiles. Gente inútil que no va a poder resolver y no va a poder atender, sino que va a ser víctima y adicta a lo que es la tecnología. Dependiente. Mi oración en este tiempo es que caiga esa decisión de nuestro gobierno en México de limitar el conocimiento y la inteligencia de los niños y adolescentes para controlarlos, que caiga en el nombre de Jesús. Esa es mi oración respecto a la educación en México. México tiene que regresar al nivel de educación y todavía rebasar lo que fue cuando estaban nuestros tiempos, la exigencia y la demanda y los desafíos que teníamos. Yo era muy mal estudiante, pero el nivel académico de las escuelas en las que estuve era muy alto, por eso mis 6 y mis 7. O sea, así es. Todo el mundo dice, ya sé por qué pasas de panzazo. Me ven y dicen, ya vi por qué pasas de panzazo. Pero cuando llegué a Cristo cambió eso. Y mi tiempo de estudio y mis resultados en la escuela cambiaron completamente. La realidad es que México tiene que recuperar y todavía sobrepasar el nivel académico que teníamos antes de que viniera todo este asunto de echar a perder la educación en México. Ok, lo estoy diciendo, es mi responsabilidad. Soy Oscar Lara, pastor de Uno a la Congre, es mi responsabilidad lo que estoy diciendo, pero va a caer este pensamiento equivocado de la educación, porque nuestros niños, mis nietos, van a crecer con un nivel académico altísimo y una exigencia de su nivel académico. Y de los principios de Dios. Y lo importante aquí es también que las iglesias y escuelas cristianas
no se dobleguen a eso. O sea, Sí, que las iglesias cristianas, que las escuelas cristianas no se en dobleguen mediocridad, en la mediocridad. Ajá, o de ideologías, como lo que hablaba hace un momento sobre el feminismo y el machismo. Ok, vamos a terminar, vamos a enfocarnos para terminar. No todo el que me dice, ¿quién está hablando aquí? Bien, Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el que abrió el tiempo de gracia. Por medio de su muerte y su resurrección, Jesús metió en la humanidad la posibilidad de poder ser salvo. Ahora, Jesús está enseñando esto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, hay una voluntad del Padre que es perfecta y hay una voluntad de nosotros que decimos, Señor, Señor. Si yo digo Señor, Señor, pero mi voluntad no está alineada con la voluntad del Padre, entro en este versículo. No todo el que diga Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué está hablando este versículo? ¿De qué habla este versículo? Del poder del Espíritu de Dios operando a través de nosotros. Es muy importante que no lo pierdas de vista. Ahorita que estaba ministrando la música, la alabanza, Tato decía que anhelamos que venga otra vez el poder, la manifestación de su poder. Y gloria a Dios, que venga y que se manifieste. Pero lo más importante es que la voluntad del Padre se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Es la única forma de garantizar la vida eterna. Entonces dice que habla de la manifestación del poder del Espíritu Santo, profetizar, echar fuera demonios, milagros, sanidades, ¿verdad? Y dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El término nunca les conocí es algo muy importante, fundamental. ¿Qué pasó con Adán y su esposa después de haber comido del fruto? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se avergonzaron y cubrieron sus partes con hojas. Ok. Se autocastigaron, gracias. Entonces, dice entonces que Dios se paseó y buscó, ¿verdad? Y cuando salió Adán, le dijo, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué te escondes? ¿Quién te enseñó? Entonces es muy importante no perder de vista esto. Dios desconoció. Y este es el riesgo que corremos cuando el señorío de Jesucristo solo es teórico en mi vida. Hace un momento Belén mencionaba sobre la importancia de poder asistir a la congregación aunque estés cansado, aunque tengas sueño, aunque estés enojado o enojada, en este caso enojada con su papá, ¿sí me explico? O enojada con el pastor, o enojada con la pastora, que es todavía más posible, o enojada con el esposo o la esposa, que eso sí es difícil que te enojes con el esposo, pero bueno, a veces sucede. Cualquiera que sea, Belén mencionaba eso, déjame decirte algo. El señorío de Jesucristo no está relacionado específicamente con reunirte. ¿Te reúnes? Porque el señorío de Jesucristo está en tu vida, por amor a Él. Pero lo que rige tu vida y el señorío de Jesucristo es todo, cada minuto de tu vida, cada día de la semana, en todo lo que haces, todo lo que haces. Y cada vez que algo se te presenta, tienes la opción de la voluntad del Padre o tu voluntad. Y si se oponen y haces tu voluntad, ¿qué estás haciendo? Saliéndote. Entonces, mencionando sobre este ministro de Dios que les mencionaba, que él dice que no se pierde saber. Él decía, ¿quiere decir que entonces yo peco y ya perdí la salvación? No. El señorío tiene que ver con gobierno. Ahí te va. Dice un último versículo para terminar. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Me está escuchando? Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Entonces, la intervención de Jesucristo es para que su señorío se ponga por encima de qué señorío. Del diablo y del hombre viejo, del nuestro. Entonces, el gobierno, ¿quién es señor de tu vida? Y tú vas a contestar en automático, Jesús. La pregunta es, cuando llegas al límite de lo que tienes que hacer, ¿quién gobierna? Si en el momento en el que, lo voy a decir porque es muy importante. Solo con amor. Sí, con amor. Lo voy a decir con amor. Al final del día la corrección es amor. Sí. Gracias, Maricel. Ya lo voy a decir así como. Ay. Con la espada. ¿Mandefer? ¿Qué estaba diciendo? Ok. Ahí les va. El límite del señorío de Jesús, ¿quién lo tiene? Y tú vas a decir, pues yo, porque mi voluntad es la que decide. Es verdad, pero hay más allá de eso. Hay matrimonios, en el caso, voy a hablar de un caso, de un matrimonio que estuvo en la congregación hace muchos años, en el que de repente un día nos citaron y nos dijeron, terminó la reunión, y, oye, podemos hablar con ustedes unos minutos. Ya sabíamos que su corazón ya no estaba con nosotros, pero querían ellos simplemente avisarnos que ya se iban. Y entonces, en el momento en el que platicamos, nos dicen, ya nos vamos, no tenemos otra congregación, simplemente nos vamos. Y cuando hacen eso, cuando nos dicen eso, yo les digo, ¿por qué se va? Habíamos predicado 2 domingos antes sobre dejar al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en el conocimiento de nuestro tiempo con ellos, con esta familia, el señorío de ese matrimonio lo tenían los papás de ella. Es decir, vamos a ir a la congregación, está bien, pero si nos quedamos el domingo no vayan a la congregación porque estamos en su casa. Entonces, pastor, no vamos a poder ir porque mis papás están en la casa. Así empezó. El señorío, tenemos un evento de la congregación. Solo si mis papás van, podemos ir porque mis papás van a venir a Querétaro. Entonces, ese es el límite. Estoy poniendo un ejemplo de una familia que hace muchos años que se fue. Esta semana tuvimos contacto con el esposo, por razones que no voy a mencionar. Y en el contacto le preguntamos, ¿dónde está tu esposa? Con sus papás. Estoy hablando de más de 12 años. Porque el límite del señorío de Jesucristo, tú lo decides. Si el límite del señorío de Jesucristo es el mundo, ese es el límite. Si el límite del señorío de Jesucristo son mis hijos, entonces ese es el límite. Si el límite del señorío de Jesucristo es mi trabajo, ese es el límite. Es muy importante identificar en cada uno, en la vida de nosotros, cuál es el límite. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios te va a desafiar ahí. Va a haber un momento en el que Dios te va a mostrar y te va a decir, este es tu límite. Así como alguna vez a mí me dijo, tú amas más a tu pastor que a mí. Y yo me metí hasta que se rompió eso en mi vida. Así es en el tema del señorío de Jesucristo. Si el límite es perdonar ciertas cosas, para que termine el señorío de Jesucristo y empiece tu señorío o el señorío de tu hombre viejo, o el señorío de tu amargura o de tu falta de perdón, ese es el límite. Pero tienes que identificar cuál es tu límite para acabarlo, para quitarlo del medio, porque yo no quiero llegar a la presencia de Dios y cuando le diga, yo predicaba cada domingo, teníamos una congregación de un número de personas, mira cuántas personas, y todavía el Señor decir, mira, ahí están tus ovejas en mi lado derecho, velas, reconócelas a todas.
pero yo no te conocí porque tu límite te dejó fuera. ¿Me sigues? Entonces, tienes que identificarlo y quitarlo de tu vida. Y cueste lo que cueste. No estoy hablando de venir a la congregación como, bueno, es que yo sigo viniendo y con eso rompo el límite. No. No. Tiene que ser algo de todos los días. De madrugada, cuando te despierta. Cuando estás cansado, estás cansada y dices, Señor, apenas dormí 4 horas. ¿Cómo ahora me pides que me ponga a orar? Fíjate cómo está la situación. O estoy muy cansado por el trabajo, o sea, ¿cómo ahora me demandas esto? El Señor te va a llevar al punto en el que diga, y no lo va a llevar para castigarte, te va a llevar para mostrarte, porque Él quiere el señorío de tu vida al 100%. Y 100% es 100%. ¿Por qué? No solamente por los tiempos que se vienen tiempos, ya estamos en los tiempos peligrosos, pero se vienen tiempos más peligrosos. Ahorita que yo hice la mención de quién soy y de lo que estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo como responsable personal para quien quiera levantarse y querer hacer algo contra mí, para que no toquen a ninguno de ustedes. Pero yo soy responsable delante de Dios de lo que hago. ¿Me sigues? Y yo no me voy a detener. Lo sabe el Señor. Ya acabé. Toma el micrófono y ya acabé. Sí, gracias. Voy a hacer esto. Porque tenemos aquí una cámara, vamos a parar la cámara tan pronto termine mi esposa. Y, ay, Señor, yo le pregunté al Espíritu Santo hace unos minutos, sí, vamos a salir porque ya nos extendimos, y me dijo, tienes que hacer esto, lo vamos a hacer. Vamos a dejar los celulares aquí, nos vamos a ir caminando 2 cuadras, no está lejos. Y ahí, no sé si ubican ahí donde está Plaza Victoria. No, aquí es aquí. Aquí cerquita. Amor, para terminar, ¿no? Terminamos, mi amor, discúlpame. A veces muchos malinterpretamos precisamente esta parte de lo del hijo pródigo, el amor del papá, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el papá, por escarmiento o por enseñar al hijo, lo recibe, pero no lo recibe como hijo? Hubiera entrado a trabajar, ¿no? Como a lo que iba. Sí. Y entonces ahí malinterpretamos como cristianos o como sea el que no querer perder, porque de una vez escuché, hijo, es que dice, es que Dios es amor y es tan grande su amor que no nos va a permitir esa parte de que no se pierda la salvación, ¿no? Entonces ahí malinterpretamos que como Dios es amor y Él nos ama, nos ha perdonado y todo, creemos que entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana. Uh-huh. Porque a final de cuentas Dios, como dice, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ya dijo en su palabra y no se va a retractar de decir, lo que acabas de decir, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, no va a decir, como es amor, por amor ya no. Entonces, a Él cuando venga Jesús no va a decir, por amor me voy a llevar a todos, porque a todos los ama, y es cierto, Él vino por todos, pero entonces no estaría cumpliendo lo que dice su palabra, que Él mismo lo dijo. Entonces ahí es donde no debemos de malinterpretar el amor de Dios en querer hacer lo que queramos. Por eso se pierde y llegamos a estar jugando con la gracia. Así es. Porque creemos por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces jugamos y entonces terminamos en Romanos, que el que practica, ¿no? Pero entonces es esa parte donde no malinterpretamos el amor de Dios para hacer lo que queramos. El amor de Dios es perfecto, igual que su justicia. Así es, porque no se contradicen. Y Él ya lo escribió, Él ya dijo, si no haces esto, va a pasar Gálatas 5, ¿no? ¿Para qué vino Jesús? Si de todos modos nadie se iba a perder, porque su amor no nos iba a dejar perder. Sí, porque dice, el diablo vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Así es. El que cree en mí la va a tener, pero el que no, se va a quedar del otro lado. Entonces esa parte de decir, no malinterpretamos, ya lo dijo, ¿estás aquí o estás acá? Así es, muy bien.